¿Y por qué este tema? Porque está con nosotros precisamente un conocido médico, especialista en los problemas de las enfermedades propias del riñón, y es el doctor Harold. Bienvenido, doctor Harold, es un honor tenerlo con ustedes aquí en los estudios de Núcleo Radio Mina. Le damos la bienvenida a nombre de la concesionaria de esta empresa, la licenciada María Luisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Ercila Hernández. Agradecemos allá en cabina de controles, en cabina de locutores, al licenciado Lemuel Jonathan Paredes Ríos, más cámaras y micrófonos de Mida Médica en redes sociales, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Está con nosotros el psicólogo Marcos Antonio León Hernández para dar a conocer las preguntas de este día. Adelante y bienvenido, doctor Harold. Sí, bueno, buenos días. Pues un gusto volver a estar aquí acompañando. Y obviamente el día de hoy tenemos un tema, así como lo acaba de compartir el doctor Arnulfo, es un tema muy interesante en esta parte de la especialidad que tiene el doctor Harold allá en La Palma, que es nefrólogo y también es médico interno. Y bueno, el tema de hoy, pues precisamente hablando de la enfermedad crónica renal, este, podemos iniciar, doctor, para que nos pudiera compartir cuáles son las funciones del riñón. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor Arnulfo, Ulises y Marco, en compartir este tema. Sí, antes de entrar en materia de qué es una enfermedad renal crónica o la afección de muchas enfermedades en los riñones, es importante conocer cuáles son las funciones básicas de este órgano. Las funciones básicas es mantener el equilibrio interno de las sustancias del cuerpo. Sobre todo, el cuerpo funciona con electrolitos y agua y mantiene este balance. Otro es el desecho de toxinas del metabolismo de las proteínas, lípidos y carbohidratos. O sea, es el desecho principal de todo el cuerpo. Eh, Mantiene los niveles de hemoglobina, ¿sí? Se forma una hormona ahí que se llama eritropoyetina. También le da la salud ósea, ya que se produce en el riñón la vitamina D, ¿sí? Tiene un paso muy importante en su síntesis y son las principales funciones de esto, es mantener el equilibrio interno de todas las sustancias. Muy buenos días, muy buenos días. Estamos con el doctor Harold, doctor, un gustazo, la verdad. Cuando me dijeron de que usted era el invitado, dije, excelente persona. Ya hace muchos años de la amistad que tenemos y es un excelente médico, es nefrólogo y médico internista. Normalmente un médico interno es el que todavía está en la fase de práctica en los hospitales. Doctor Harold, estamos en el tema de que qué funciones tiene el riñón y qué tan importante es, porque pues al final de cuentas en México hay mucha nefropatía, hay mucha enfermedad renal y normalmente siempre o se relaciona como una complicación de la diabetes, que es una persona, vaya, que tenemos un montón de personas con este padecimiento, pero pues antes de eso es importante saber bien ¿qué función tiene ese riñón? Porque, pues, la gran mayoría tiene una idea que, pues, sirve para hacer pipí y que sale es en los desechos, pero, pues, es mucho más que eso, ¿no? Sí, ahondando un poquito más en eso, además de mantener el balance interno, producir la eritropoyetina, que es lo que nos mantiene los niveles de hemoglobina, el mantenimiento de los electrolitos, también una muy importante que es el control de la presión arterial. El riñón es el que regula esta presión sanguínea, que es la que ayuda a que llegue todo la sangre a todo el cuerpo para nutrirlo y para y para oxigenarlo, ¿no? Ya son las 11 de la mañana, 11 de la mañana con 10 minutos. Permítanos ir a un corte comercial. Está usted escuchando Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión.
un tema muy interesante, sobre todo en la actualidad, por las enfermedades crónicas degenerativas, como lo mencionó el doctor Ulises Medina Toledo, como es la diabetes, la hipertensión, el lupus, que es en la canción de Selena Gómez, y que ella padece de lupus y que uno de los órganos que más se daña precisamente son los riñones. Vamos a hacer un corte y regresamos, no le cambie. Escuchas, pregúntele a su médico a través del 95.3 de FM Radio Mina la Expresión. Esto es, pregúntele a su médico. ¿Qué tan importante es tocar estos temas? Porque pues hoy en día vemos esas salas de hemodinamia, perdón, de hemodiálisis llenas y desgraciadamente cada vez hay más y más pacientes. Doctor, siguiendo con los temas, ¿cuáles son las enfermedades que más común afectan el riñón? Sí, Ulises, aquí vamos a hablar un poquito de epidemiología mexicana. Los principales enfermedades es la diabetes y la hipertensión. La diabetes, casi el 14% de la población mexicana padece esta enfermedad y hay un grupo que se va sumando día con día, prácticamente como una verdadera epidemia de salud. Aunado a esto, que también entre ese porcentaje, casi el 20%, están con hipertensión, es una situación que se suma a la gravedad de la enfermedad y así como a la predisposición a esta. Hay una situación, una enfermedad que antes no la tomábamos mucho en cuenta, que es el sobrepeso y obesidad. Esto también se ha demostrado en estudios científicos que, bueno, producen resistencia a la insulina. Esto es un incremento en la secreción de esta hormona que también produce cambios anatómicos en los riñones y daño a largo plazo. El riñón empieza a hiperfiltrar o a hiperfuncionar y esto a su vez algunas personas que ya tienen algún daño previo, esta hiperfiltración a lo largo del tiempo produce daño. Y todo esto es importante porque México es un país donde pues más gorditos y más obesos hay. La gran mayoría de las personas piensan que si no les duele algo, que si no tienen ninguna molestia es porque están sanos. Hace poco se llegó una pareja a la consulta, hago el diagnóstico de la esposa de diabetes y hace un comentario el esposo diciendo, doctor, si a mí me hubiesen dicho que pues esto pasaría, yo igual hubiese cambiado. Él ya llevaba 20 años con diabetes. La verdad es de que siempre nos dicen, el punto es de que pues no entendemos hasta que tenemos el diagnóstico o hasta que tenemos alguna complicación. Sí, lo que pasa es que la parte de el saberlo nada más como información no es suficiente. En esa parte, pues, tiene que haber un trabajo precisamente ahí donde entra la parte psicológica, de empezar a crear esa atención precisamente para empezar a tener claro cuáles son las complicaciones que afectan al cuerpo de esa manera, ¿no? Para mí este tema es muy importante porque parte de las situaciones emocionales afectan mucho al riñón. Y normalmente desde esta parte emocional tiene mucho que ver y está vinculado con el miedo, ¿sí? Entonces, en esta parte, hablando en la parte de la psicología y las emociones, normalmente se piensa que en esa parte es donde se acumula la parte del miedo. Entonces, la gente que vive con mucho miedo normalmente tiene muchas complicaciones renales. Sí, doctor, cada día uno aprende más, créame que por eso es muy importante estos temas médicos, sobre todo con los especialistas. Él hablaba de la hiperinsulinemia, una hormona que controla la glucosa o el azúcar en la sangre y es producida por el páncreas. Ciertas enfermedades hacen a que se produzca más insulina, mas no sabía que esta hiperinsulinemia o este incremento de insulina en la sangre afectara a los riñones a largo plazo, como lo vemos en las mujercitas con los famosos quistes de ovarios, que también a la larga pueden verse afectadas. ¿No es así, doctor? ¿O hay Sí, más enfermedades? sí, yo hablo de las principales, la diabetes, la hipertensión y la obesidad generalmente van sumadas. Van de la El mano. 70% de la población en México está con sobrepeso y obesidad. O sea, es una Es tremendo eso. situación y aquí en la región
casi estamos sobre el 80%. Entonces, también habíamos como médicos también los objetivos de tratamiento nos enfocábamos mucho a los niveles de glucosa y de la presión y le Así decíamos, es. no, está usted muy bien y todo, pero no nos habíamos enfocado en la obesidad. Ahorita, hoy en día, llegar al peso ideal es un objetivo de tratamiento. Entonces, es muy importante porque la obesidad produce no solo daño al riñón, sino también al hígado, produciendo hígado graso, estatosis hepática y pues una cadena de eventos metabólicos que a la larga pues dan fallo orgánico, ¿no? Uno de los principales órganos, o sea, uno piensa el riñón y todo. El riñón hay que cuidarlo, porque uno de los principales targets o objetivos al no haber un cuidado de este es el corazón. Entra otro órgano muy importante, donde al tener insuficiencia renal, pues incrementa el riesgo de tener enfermedad vascular cerebral, eventos cardíacos. O sea, no es solo el órgano, ¿no? Una situación de enfermedad renal y abarca prácticamente a toda la economía o a todo el organismo. Sí, yo creo que también es importante que a veces los términos médicos como que no se comprenden mucho en una situación general. Yo creo que sí sería necesario buscar de una manera muy didáctica el compartirle a la población cuál es el funcionamiento de lo que en este momento nos está explicando el doctor, porque muchas veces no tenemos ni siquiera esa idea, ¿no? Estos términos como que muchas veces no nos alcanzamos a comprender para poderlos integrar en nuestra vida. Definitivamente, como bien mencionó el doctor Harold, imagínense, si el 80% de la población tiene peso, sobrepeso y obesidad, pues obviamente esto se ve como normal y menos que le demos una importancia, sin saber que todos esos cambios metabólicos que acaba de comentar el doctor Harold pueden generar, independientemente de un daño en los riñones, puede generar también un infarto, puede generar un derrame cerebral, puede generar complicaciones serias, severas, que pueden afectar tanto la economía de la persona, porque son enfermedades que no son baratas, de tratamientos, tanto a la economía del país, porque sin duda alguna el objetivo es precisamente poder hacer medicina preventiva, que bajen de peso para poder disminuir esos riesgos y complicaciones. Qué interesante está este tema. Hay mucho de qué hablar sobre este tema de los riñones, estos filtros de nuestro cuerpo tan importantes y que desafortunadamente, como lo menciona tanto el doctor Harold, que es nefrólogo, como usted, doctor Ulises, ginecólogo, lo ven muy seguido pues, también con las embarazadas, los problemas de las nefrópatas y diabéticas. Vamos a hacer un corte, ¿qué les parece? Y regresamos. Este es su programa Pregúntale a su médico. Ya son las 11 de la mañana con 20 minutos. Un corte y regresamos. Seguimos en vivo por las redes. Por favor, compartan esa información. En verdad, muy pocas veces tenemos la oportunidad de tener a un nefrólogo. De por sí hay escasos en la región y muy pocas veces tenemos la oportunidad de tenerlos y poder platicar un tema tan importante y tan serio y tan severo como lo tenemos en la región. Si bien es cierto, no es algo que yo maneje del día a día, pero pues sí, cuando pasamos en las salas de hemodiálisis, vemos esas colas larguísimas de pacientes que están esperando para pasar a darles una sesión. Y está tan saturado tan saturado, que esas citas precisamente son muy largas, cuando tendrían que ser, ¿qué, doctor? Unas 2, 3 veces a la semana para que más o menos una persona con una nefropatía que necesite una hemodiálisis, pues ande de la mejor manera. Está tan saturado que a veces es una a la semana, una cada 15 días, y pues obviamente eso disminuye muchísimo el pronóstico de esa paciente. Sí, el tratamiento de la insuficiencia renal ya en etapas ya finales, como estás hablando, ya en una etapa de sustitución, como es la diálisis, pues sobrepasa la atención de salud, no solo en México, sino en todo el mundo. No solo la atención en cuanto, digo, es una carga muy importante económica de insumos, sino también en la atención médica. No hay suficientes nefrólogos
en todo el país y Ahorita en lo todo el retomamos, doctor. mundo. Vamos de vuelta a la radio. Estamos de vuelta en el programa. Tenemos al doctor Harold, nefrólogo. Estamos platicando fuera del área la importancia de tener un nefrólogo porque vemos que los servicios están cada vez saturados y al menos aquí en la región es que doctor, ¿habrán 2, 3 nefrólogos? No, sí, hay más. Hay alrededor de 7, 8, hasta donde me quedé. Pero aún así, con varias especialistas no se da abasto la atención a este grupo de enfermedades, ¿no? Que afectan al riñón. No solo es la atención ya cuando está en fase de diálisis, que es ya la fase avanzada y ya, eh, pues, más lo que se trató de evitar, pues ya se llegó y es un tratamiento que pues mantiene la vida, ¿no? Y también la atención preventiva y primaria también pues se ve afectada por el grupo de pacientes que es muy alto en su proporción. Hay un montón de enfermedades que afectan al riñón, un Ujú. montón. Esa de las principales, pues ya no las comentó. Pero hablando de sustancias, doctor, ¿cuáles son las sustancias que más nos pueden estar afectando el funcionamiento renal? Somos un país que somos el primer lugar de consumo en refrescos. Ujú. Me imagino que, me imagino que esto también impacta en el funcionamiento del riñón. Sí, parte de las recomendaciones de llevar una vida saludable, es evitar alimentos industrializados. Esto ya son recomendaciones internacionales, ya que todos los los alimentos que vengan en una bolsa, que vengan enlatados, que vengan ya procesados, tienen conservadores, que su principal sustancia es el sodio. Esto obviamente son cantidades de sodio que nosotros comemos, pero que no están cuantificadas. Cuantificamos la sal que le echamos a la comida, pero todo lo que ingerimos en sal no está cuantificado. Entonces, para las personas que tienen hipertensión o que tienen mucha sensibilidad a la sal, pues tienen una alta probabilidad ¿cómo se llama?, de desarrollar o de empeorar la hipertensión arterial. Es complicado llevar una vida sana con el tipo de vida que tenemos hoy en día, en donde pues trabajamos día, tarde, noche, los domingos vendemos mole y todavía si nos ofrecen otro trabajo, vamos y lo tomamos. Obviamente reduce mucho la calidad de alimentación y cómo podemos sobrellevar esto. Sí, yo creo que es una situación de reaprender, ¿no? Porque traemos ya como herencia esta dieta que es sumamente alta en sodio, y no nada más en sodio, en azúcares y también en grasas, ¿no? Que lo que debería de ser un alimento esporádico, normalmente se consume casi a diario, ¿no? La parte de la comida, pues es muy rica, pero normalmente la que siempre está más enriquecida de todas estas sustancias que, pues, que no son sanas, pero que estamos acostumbrados a comer, ¿no? Entonces, la parte de los antojitos, por Ujú. ejemplo, que se deberían de comer más esporádicamente, pues normalmente se ocupa como un alimento diario, Del ¿no? día, sí, sí, Entonces, yo sí. creo que sería un reaprender, reeducar. Precisamente yo creo que esa es la intención de compartir esta información para que se empiece a crear una conciencia más real, ¿no? De el cuidado del cuerpo. Era un tema que teníamos hace unas semanas, de que a pesar de que nos acompaña toda la vida, pues no sabemos cómo cuidarlo, cómo tratarlo, ¿no? No nos enseñan en esa parte. Sí. Otros alimentos que yo en la práctica he visto es la ingesta de tés o de algunas hierbas que son muy, 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 socorridas en la región y sí me ha tocado ver incluso insuficiencias renales agudas. ¿Qué quiere decir esto? Un fallo renal súbito que se presenta en poco tiempo y que requiere diálisis a veces en forma urgente por la ingesta de algunos tés y algunas sustancias que no están conocidas y que son de uso muy general en la región. Otros son los medicamentos, los suplementos alimenticios que no están tan bien regulados y sí he visto intoxicaciones por estas sustancias que toman pues diario, ¿sí?
y que deben de ser recomendaciones o ir con el médico para ver si no les va a causar algún tipo de daño o cuánto tiempo lo deben de tomar. Las vitaminas en exceso también producen hipervitaminosis y algunas situaciones de toxicidad. Entonces, sí hay que tener cuidado con estos suplementos. Otros, también es muy frecuente la automedicación de algunos antiinflamatorios, de algunos antibióticos, que principalmente la micacina, gentamicina, que ya tienen enfermedad renal previa, pueden ser deleterios. Ojo, estos medicamentos no es que causen daño directo, hay que tener cuidado. Por ejemplo, si un paciente ya tiene una función renal alterada, el médico los ajusta, o sea, reduce las dosis o reduce los espacios en el tiempo o incrementa los espacios en el tiempo para que sea adecuada la medicación a su nivel de funcionamiento renal. Hoy en día ya hay más freno, o por lo menos está más controlado el uso de antibióticos, pero el uso de analgésicos, en verdad, los pacientes lo toman como si fueran dulces, ¿no? O sea, me duele el codo, me tomo un analgésico, me duele la cabeza, un analgésico, me golpeé en la esquinita, un analgésico. Cuando son unas sustancias que precisamente pudiesen, por el uso excesivo, estar haciendo daño renal. Sí, así es, son fármacos conocidos nefrotóxicos que hay que, ya en la gente que está con enfermedad avanzada hay que evitar, o lo más que se pueda, o dar otro tipo de analgésicos. Doctor, ¿qué es una insuficiencia renal? Aquí El padecimiento como tal, es la enfermedad o- como tal, que es una insuficiencia renal. ok, la enfermedad renal crónica es el daño que sufre el riñón bajo el influjo de enfermedades, de sustancias. Sí, ya mencionaron unas como lupus, virales, litiasis, entre otras. Hay una lista muy grande de enfermedades que afectan al riñón. Y al alterarse el funcionamiento, a- eh, reduce las funciones que comentamos al inicio. Reduce la excreción de algunas sustancias importantes, causando una inflamación en las arterias, en el cuerpo. A su vez, aterosclerosis un poquito más acelerada, anemia en sus fases avanzadas. Doctor Harold, ¿nos permite hacer un breve corte comercial? Vamos a la identificación legal de esta empresa y continuamos con más sobre este tema tan importante de la insuficiencia renal. Sí, claro, les doy permiso. 11 de la mañana, 11 de la mañana con 30 minutos. Escuchas, pregúntale a su médico a través del 95.3 de FM Radio de la Expresión y en redes sociales a través de Minamédica. Un corte y regresamos, 11 con 30. Seguimos en vivo, seguimos en vivo. En verdad, estos Sí. temas son muy importantes. Digo, no sé, es impresionante, al menos en el seguro, a la hora que entramos y checamos, ahí luego está la sala de hemodiálisis y es impresionante, o al menos a mí me impacta ver la cantidad de pacientes que están esperando una sesión. Algunos se ven bien, algunos ya se ven un poquito más afectados y pacientes que sí se ven graves. O sea, es desgraciadamente una enfermedad que poco a poco se va consumiendo la persona. Sí, son enfermedades que, bueno, estamos viendo la parte negativa, ¿no? Claro, La claro, parte, claro, claro. la parte positiva es que el tratamiento dialítico te da una oportunidad de vida. Esa es la parte, relevante. O sea que no hay ninguna otra enfermedad. Si ya te falla el corazón o el hígado o otro órgano, no hay ningún otro órgano que se pueda sustituir parcialmente la función como es insuficiencia renal. Entonces, es una esperanza de vida. Esto es importante recalcarlo porque mucha gente dice, no, es que ya llegaste a la diálisis y si te la ponen, eso te, te va a llevar a la muerte, ¿no? Ese es un concepto generalizado. La verdad es que la diálisis no lleva a la muerte, lo que lleva a la muerte es la enfermedad renal, que ya llega a un nivel máximo en que un tratamiento ya no puede retrasar o puede rehabilitar a un paciente, ¿no? Ya llegó a su máxima expresión.
regresamos a la radio y lo volvemos a tomar. Estamos de vuelta en tu programa Pregúntale a tu médico, y fuera del aire hice un comentario en donde se les explicaba que en el seguro, en el hospital, en donde checamos es el acceso al hospital, enfrente está una sala de hemodiálisis, y les comentaba que sí es impactante ver la cantidad de personas que están esperando una sesión, ¿no? Y dentro de esas personas, pues ver algunas que están muy bien, otras que ya están un poquito más afectadas por la enfermedad, y las que están en una fase tal vez ya mucho más avanzada de la enfermedad. Y estaba comentando precisamente los beneficios de la hemodiálisis, que tal vez estoy tocando es un enfoque negativo, pero lo positivo sería, doctor, Sí, de la hemodiálisis. sí hay el pensamiento. Ya estamos un poco, ya nos soltamos un poquito algunos temas, pero veo que este punto es importante. ¿Cuál es la percepción de la diálisis o de o la hemodiálisis o las enfermedades de sustitución de la función renal? Es que a veces son muy negativas, ¿no? La gente en general, la población o nuestra cultura piensa que una vez que llegas a la diálisis, pues ya llegaste a tu parte final. Esto es porque pues ven a los vecinos que pues tienen insuficiencia renal, les pusieron la diálisis y quizá no les fue tan bien. Hay una parte muy importante, es si ya llegas en unos estadios muy avanzados al inicio del tratamiento sustitutivo o a la diálisis, la posibilidad de reversibilidad se va reduciendo. La diálisis es una esperanza de vida. Ya cuando requieres un tratamiento, te puede ofrecer pues vivir más, ¿no? Obviamente representa aquí una parte emocional, es cuando tú sigues enfermo y sigues viviendo. Entonces aquí hay una parte emocional que me gustaría que retomaran porque a veces representa un poquito de no, sí un problema en la relación en que uno tiene con el paciente. Porque la parte emocional, uno a veces en la consulta pasa la parte técnica, ¿no? ¿Cómo está tu Claro. presión? ¿Cómo está tu glucosa? ¿Cómo te sientes? Pero esa parte es un poquito difícil el de aceptar que estoy todavía bien, o sea, todavía aquí, pero pero me siento mal, ¿no? Esa parte de que pues me hincho, la parte física cambia, como tú dices, hay quienes veo mal, ¿no? A veces hay gente que pues tenía una vida normal, atleta, tal, y de repente tus funciones pues vienen reduciéndose por una enfermedad que físicamente es debilitante. No sé qué pienses, Marcos. Bueno, yo creo que aquí es muy importante el acompañamiento en la rehabilitación, en la parte emocional, porque también tiene que haber un sistema de adaptación diferente, porque ahí la parte de la mente pues entra en una locura. Con todo lo que se maneja la información, como lo estaban compartiendo, todo lo que hay en el entorno, el simple hecho de que ya la persona no tenga una buena información de que el tratamiento que está llevando le está dando una oportunidad de vida, ¿sí? Desde ahí yo creo que se tiene que tener un acompañamiento de una manera pues más sana, viendo las situaciones que benefician y no como las que perjudican, porque normalmente las situaciones que nos llevan a la depresión precisamente son las situaciones cuando empezamos a pensar que nos vamos a morir, que ya estamos cerca para morir. Entonces, esas situaciones crean un estrés muy alto y mucha gente pues pierde fuerza en esta situación de enfrentar la situación que está viviendo porque pues prácticamente siente que ya su término de vida está llegando a su fin. Entonces sí es muy importante el acompañamiento en ese sentido, ¿no? Como dice el doctor. ¿Cuál es el impacto de la insuficiencia renal en la salud, doctor? Sí, ya hemos estado hablando de las alteraciones metabólicas, las alteraciones emocionales y quizá en algunos casos incluso hasta de índole eh,
de requerir tratamiento medicamentoso para algunas alteraciones que se pueden presentar como depresión y ansiedad con frecuencia, alteraciones cardiovasculares, el incremento de la aterosclerosis con un riesgo elevado de infartos, arritmias, problemas cerebrales del tipo embolias, o sea que son más conocidos así, ¿no? Pues prácticamente a todo el nivel de neuropatías, por ejemplo, alteraciones gastrointestinales, prácticamente todos los órganos se ven afectados. Y también no hay que olvidar que cada enfermedad es diferente, ¿no? Hay personas, por ejemplo, en la diabetes, se ve afectada la vista y los riñones, por ejemplo, y hay quienes no tienen insuficiencia renal y no tienen la vista y se pasan una diabetes más, otros tienen más neuropatía. Entonces, nosotros acompañamos no solo a la insuficiencia renal, sino a las complicaciones de la enfermedad que las produjo, porque esas siguen avanzando. O sea, no se detienen ya llegando a diálisis o con la enfermedad renal o con el tratamiento de la enfermedad renal. Son enfermedades que son progresivas. Uno trata de enlentecer las complicaciones, pero a su vez otra situación importante es que no todos los pacientes con diabetes o hipertensión llegan a insuficiencia renal. El 25%, 30% hacen esta complicación. Nosotros les llamamos sobrevivientes o supervivientes los que llegan a diálisis. Esto es como que dirías, bueno, ¿por qué lo dices así? La mayoría de los pacientes se quedaron antes de un infarto o de Ok. una embolia. O sea, ya los pacientes que llegan a esas fases es porque ya pasaron bastante tiempo, ¿no? Qué interesante resulta este tema. Estamos hablando sobre las enfermedades propias del riñón, en este caso la insuficiencia renal. El doctor Harold hablaba de la hemodiálisis y no hemos tratado el tema de las diálisis, pero sí nos gustaría el término, ¿qué es una hemodiálisis? Se habla mucho de hemodiálisis, pero ¿qué es en sí este procedimiento? ¿Se opera? ¿Qué es en realidad una hemodiálisis? ¿Qué le parece si nos los comenta, doctor Harold, después de un corte comercial? Ya son las 11 de la mañana con 39 minutos. Si nos da otra vez Si nos permiso da permiso. de ir al corte comercial. Está escuchando, pregúntale a su médico a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM y en redes sociales a través de Mina Médica. Un corte y regresamos, 11:40. Seguimos en vivo por redes. En verdad es muy importante ese tema. Es muy importante. Yo siempre he creído que no le hemos dado la importancia a los padecimientos renales hasta que ya nos toca, hasta que ya tenemos algún problema, es cuando se dimensiona lo que realmente hacen los riñones por nosotros. Sí, así es. Siempre algo importante a recalcar, siempre cuando hay una enfermedad que nos dice, oye, tengo que ir al doctor, es que decía uno de mis profesores, o es porque echa mole, sangre, o porque duele. Entonces es cuando vas con el doctor. Aquí yo le digo que es desafortunado porque la enfermedad renal crónica no da ningún síntoma. Es una enfermedad que va avanzando lentamente, va por debajo. Y ya cuando da síntomas es cuando ya a veces hay poco que ofrecer de tratamiento preventivo o para retrasar la progresión. Entonces es importante la parte de detectarla y hay medicamentos, hay dietas, hay algunas cosas que podemos hacer para retrasar la presencia de Estamos de vuelta. complicaciones tardías. Estamos de regreso en su programa Pregúntale a su médico. Estamos de regreso en Pregúntale a su médico. Nos habíamos quedado, doctor Harold. ¿Cuál es la diferencia entre una hemodiálisis y una diálisis? Se habla mucho de hemodiálisis. ¿Son costosos estos tratamientos por fuera? Sí. Dentro de la plática estábamos viendo ¿cómo se llama? El tratamiento y la evolución de la enfermedad, que también es muy importante y me gustaría recalcarle a la población. Es que la insuficiencia renal no da síntomas, es una enfermedad que va avanzando lentamente sin dar ninguna evidencia de esto.
Ya cuando llega a dar síntomas que es la hipertensión o es la hinchazón de las piernas, es porque a veces hay poco, ya nos quedamos con pocas herramientas para poder retrasar la progresión hacia una diálisis o una etapa ya avanzada de la enfermedad. Es importante que la población que tenga estas enfermedades que predisponen a la enfermedad renal crónica se chequen con algunos estudios que son muy básicos, por ejemplo, una química sanguínea, examen general de orina, obviamente bajo una supervisión médica, pues, se pudiera hacer la detección y hacer algunas intervenciones dietéticas y farmacológicas para retrasar el evento que es la insuficiencia renal que se presenta en varios años. La idea de los tratamientos de diálisis ya, ¿cómo se llaman? Que están eh, en la enfermedad avanzada, son tres principalmente. Uno es diálisis peritoneal, la otra es hemodiálisis y la otra es el trasplante renal. Esas tres, las dos primeras, que es diálisis y hemodiálisis, son terapias puente. La terapia de elección es el trasplante renal, que es el poner un órgano funcional de una persona, ya sea viva o fallecida, al paciente que está enfermo y que ¿cómo se llama? Este órgano empieza a funcionar dentro de él bajo un tratamiento que se llama inmunosupresión. ¿Qué es esto? Que es estos medicamentos bajan las defensas para que el cuerpo no rechace al órgano que se le injertó. Los otros tratamientos, diálisis y hemodiálisis, son ambos eficientes, son diferentes y son complementarios. Uno no excluye al otro. Unos pueden empezar en diálisis peritoneal, que a veces por cuestiones de políticas de salud es lo que primero se hace en las instituciones, y luego hemodiálisis. Y a veces los pacientes pudieran entrar por alguna situación en hemodiálisis y si tienen complicaciones con ellas, pues tienen la otra. Entonces son complementarias, ninguna es mejor que otra, tienen desventajas y desventajas, ¿sí? ¿Sí? ¿Cuál sería la ventaja de diálisis peritoneal, por ejemplo? Esta es la inserción de un catéter en el abdomen donde se hacen unos recambios con un líquido que saca las toxinas. Esto lo puede hacer uno en su casa, esa es una ventaja, uno es más libre, puede viajar, puede tener varias actividades. Hay una máquina que dializa en diálisis peritoneal, que es una diálisis automatizada, recibe este nombre, que es una máquina que te dializa en la noche mientras duermes y en la mañana estás normal y lo haces en tu casa. Entonces esa es una ventaja pues muy, muy, muy grande para los pacientes que reciben esta situación. De hecho, en algunos países la diálisis automatizada es más cara que hemodiálisis. La hemodiálisis es una terapia de sangre que requiere un acceso hacia el cuerpo, ya sea a través de un catéter insertado en una vena, en una vena yugular, en una subclavia, y requiere un aparato que es un riñón artificial y un circuito extracorpóreo. ¿Qué es esto? Es es un tubo que saca la sangre, la lleva hasta esta máquina, hace la actividad del riñón parcial, solo un 9 o 10%, y regresa la sangre ya filtrada, ¿sí? Bajo un filtro que es tecnológicamente biocompatible, o sea que lo acepta bastante bien la sangre, ¿no? La sangre tú la sacas y, bueno, se coagula, ¿no? Así es. Entonces, tiene las características físico-químicas este circuito de que mantiene la sangre estable y se puede filtrar y puede regresar sin ninguna actividad hacia reactividad del paciente. Entonces, esto se hace 2 o 3 veces a la semana. También obtiene el líquido. Tú le programas a la máquina el líquido que quieres sacar del paciente para que pues
regresa al cuerpo ya con un paciente ya con menos líquido y con la sangre pues filtrada, libre de toxinas. En pocas palabras, entonces sería que una diálisis es cuando se pone un catéter, un tubito en el abdomen y por medio de ese tubo se meten soluciones, aguas especiales, Así es. en donde hace el filtrado, el abdomen, el peritoneo Ujú. hace el filtrado y ya se extrae esa agua con las toxinas que tendría que hacer el trabajo del riñón, pero ya su función está disminuida Ujú. y se ayuda con esta Ujú. terapia. Y la hemodiálisis es una máquina que hace el funcionamiento del riñón, que se conecta igual con unas mangueras, con unas mangueritas, la sangre sale del cuerpo, pasa por la máquina y la regresa ya filtrada. Así es, Ulises. ¿Existen algunas complicaciones en estos procedimientos, tanto en la diálisis peritoneal como en la hemodiálisis? Sí, sí, claro, son terapias delicadas. Todo lo que mantiene accesar al cuerpo, o sea, tener un tubo, es una vía de entrada, una invitación de las bacterias, es decir, si de por sí ahorita con el COVID, con las neumonías, todo esto, entran bacterias con mucha facilidad, igualmente el riesgo es elevado de estas complicaciones, las complicaciones infecciosas. Y obviamente la instalación de estos dispositivos pues tienen sus complicaciones quirúrgicas, ¿no? Sangrados, etcétera. ¿Cuáles son las principales complicaciones de una insuficiencia renal, doctor? ¿Cuál es la evolución? ¿Cómo empieza el paciente? Supongamos que es una persona que vamos a poner los dos escenarios. Una que sí sigue al pie, alimentación, es medicación, peso, sus tratamientos. Y la que piensa que por tener una hemodiálisis, una diálisis o un tratamiento es más que suficiente para que pueda seguir su vida. Ahora sí, como en las telenovelas. ¿Qué les parece si después de un corte No doy No, permiso. no, Dice. no, Ya no doy permiso. no, no, permiso. No, sí, La, cómo la no, radio, cómo la no, radio se rige, los corten, si no, los corten. Si no. la radio se rige por tiempos de nuestros patrocinadores. Y si no, pues, ¿de qué onda, no? Bueno, vamos a hacer un corte. Faltan 10 minutos para las 12 del mediodía. Escuchas, pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión en el 95.3 de FM. Y también los que están en redes sociales, estamos en la página de YouTube de Mina Médica y por Spotify. Los invitamos también para que compartan estos temas de mucho interés, ya que la población nefrópata o con daño de riñones, desgraciadamente, va en aumento día a día. Un corte y regresamos. 11 de la mañana con 50 minutos. Bien. Seguimos en vivo por las redes. Compartan, por favor. Es un tema muy importante, muy importante. Sí, estábamos hablando de este tema en relación a las complicaciones que se pueden presentar con la diálisis y la hemodiálisis. Mi duda es, ¿por qué se presentan las peritonitis en los casos de la diálisis peritoneal? Es una de las grandes complicaciones. ¿Por qué se presentan? Sí, las complicaciones infecciosas pues están a la orden del día, ¿no? Siempre, eh, bueno, no siempre, sino con buenos cuidados puede tener un tratamiento libre de infecciones. Es un riesgo incrementado porque hay un acceso hacia el cuerpo, ¿no? Eso es evidente y es algo esperable que existan estas complicaciones. Se espera incluso una peritonitis cada año y medio, más o menos, como un buen tratamiento. O sea, eso es en el mejor de los casos, obviamente en promedio, no hay personas que tienen 4 años con el mismo catéter sin ninguna peritonitis y hay, al contrario, hay personas que les ponen el catéter y tienen infecciones a las semanas. Depende también del paciente, ¿no? Hablamos de pacientes con diabetes que tienen las defensas bajas y eso varía entre una y otra persona. Estamos de regreso. Adelante con la pregunta que le había formulado, doctor Ulises. 11 de la mañana, 51 minutos. Estamos de regreso aquí en Pregúntale a su médico. Adelante, doctor Ulises, con la pregunta. Estamos de vuelta. Yo creo que es un tema padrísimo, ¿no? Sí. Es un tema muy importante. Y le comentaba y le preguntaba al experto, al doctor Harold, esas dos, digo, porque al final de cuentas estamos platicando y se escucha bonito, pero para las personas que nos están escuchando, ¿cuál es esta diferencia, no? Esas dos situaciones, esta persona que le hacen el diagnóstico de insuficiencia renal, ¿cuál es la evolución desde que se les hace el diagnóstico, desde que recibe un tratamiento, hasta que, pues, desgraciadamente,
pudiese fallecer por otra cosa, no precisamente por una insuficiencia renal, pero sabemos que es algo que no hay una cura, al menos que tenga un reemplazo renal. Y la otra persona que le hacen el diagnóstico, pero que sigue su vida día a día como si nada pasara. Sí, cuando uno se diagnostica o el paciente acude en forma temprana, pueden pasar muchos años sin tener una evolución desfavorable, ¿no? Hay personas que, sobre todo ahorita que ya estamos viviendo más, la gente que llevo a ver son gente de entre 70 hasta 90 años que tienen insuficiencia renal crónica sin llegar a diálisis. O sea, gente bien cuidada que llega y van a tener otros problemas, ¿no? Pero se atienden en cuanto al riñón. Eso es muy importante porque yo les hago a veces, cuando los entrevisto por primera vez, ¿cómo te esperas ver dentro de 10 o 15 años? ¿Qué es el impacto que tú tienes cuando empiezas a ver al paciente? ¿No? Es años de tratamiento. Entonces, la gente que decide llevar un buen manejo de su enfermedad, pues tú lo sigues viendo y sin tanto impacto. Las otras personas que ya llegan en una etapa muy avanzada, que pues, bueno, ya tratas las complicaciones relacionadas, ¿no? Como anemia, ya se hinchó, ya el uso de diuréticos, el uso de otros medicamentos. Pero yo creo que esas dos vertientes son diferentes, ¿no? Obviamente a uno le gusta ver al paciente que está bien cuidado y que tiene 80, 90 años con 3 de creatinina y que tú sabes que bien cuidado, van a pasar otras cosas, pero a la diálisis no va a llegar, ¿no? Marco, ¿qué tan impactante puede ser esto cuando te dicen, sabes qué? Pues tu riñón ya no está funcionando como debería y necesitamos hacer una diálisis o una hemodiálisis o necesitas un trasplante renal? Pues yo creo que desde el momento en que se empieza a hablar de situaciones de enfermedad y de órganos, yo creo que ya se empieza a percibir hasta el miedo, ¿no? Simplemente en la plática, ¿no? Aquí escuchando ahorita, por ejemplo, lo que dice el doctor, esta parte de la palabra que ocupa él, como la parte de accesar al cuerpo trae este tipo pues de situaciones de peligro, ¿no? Entonces, hablar de eso, pues siempre hablar del cuerpo de una manera interna y de salud, pues de una manera inconsciente crea mucho miedo. O sea, no, esta parte es muy impresionante, el conocernos de una manera interna, entonces es muy fuerte, ¿no? Entonces, por eso es de que es muy importante que empecé a ver un reaprender en esta parte, y yo que hace rato le quería compartir al doctor de una manera más generalizada, más simple, cuál es la función del riñón. O sea, porque se habla de muchas sustancias, se hablan de muchos tratamientos, pero yo creo que lo principal, como tocó el tema el doctor hoy, es que estar consciente cuál es la función del riñón, pero ya de una manera más generalizada, más fácil de digerir, ¿no? Porque como que en esa parte que muchas veces hablo por mí, los conceptos a veces me pierden tanto y no logro comprender realmente Sí, sí, eso. no, y sí lo entiendo, porque dentro de la historia de la medicina, el órgano menos comprendido ha sido el riñón. Si uno ve, bueno, los ojos son para ver, los oídos son para escuchar, ¿no? El cerebro es para pensar. El riñón para hacer pipí. Sí, ¿no? Sí, porque El corazón bombea la sangre. Ajá. porque son ¿no? órganos que siempre hay de otra manera Ujú. información, ¿no? Sí, sí, no, sí, ha sido poco entendido, Marco, incluso hasta hace pocos años. Yo cuando estudié en medicina, los libros que traían la parte del riñón y los libros que están ahora son abismal, o sea, el conocimiento ha incrementado mucho. Pero en una forma de entender al órgano, ese es el filtro de nuestro cuerpo. Eso. O sea, es el órgano que saca todo lo que se produce. Nosotros comemos y el hígado es el laboratorio, ¿no? Es el laboratorio que hace sustancias, que hace y produce unas sustancias inimaginables, incontables, que hasta hoy en la ciencia no sabemos cuáles son todas, conocemos muchas, pero esas sustancias las desecha el riñón. Y cuando
falla el riñón, esas sustancias se acumulan y causan daño a todos los órganos, ¿no? El acumulo de algunas sustancias que, o sea, producen inflamación en las arterias, producen alteraciones en todos los órganos. Eso es lo principal y esto es lento y a largo plazo. Es Entonces, como para sería como entenderlo. una especie de intoxicación, Así doctor, es, más o menos. ¿sí? Ajá. Que el cuerpo no alcanza a desechar por medio del riñón. Así es, esa es la parte que se llama uremia, o sea, esa es una de las partes más importantes de esto, ¿no? Y sí, y siempre el impacto, te digo, de una enfermedad siempre pega mucho porque siempre de una manera inconsciente directamente lo relacionamos con muerte. Sí, Por eso es muy importante de qué manera lo hemos compartido, de qué manera se le da el diagnóstico al paciente, ¿no? Por muy enfermo que llegue, ¿no? De la manera en cómo se le comparte es muy importante, hablando de la parte emocional. claro, ya que estamos ya platicando con Marco de esta parte, hay una situación que yo he visto y que es bien reconocida, es que el tener una enfermedad, vamos a hablar de la enfermedad avanzada, es el cuidado, ¿no? El paciente tiene cambios emocionales drásticos, ¿no? Y cambia su comportamiento hacia el médico, hacia su familia, y a veces, pues, el paciente hay que llevarlo, hay que traerlo, Entonces hay algo que se conoce como burnout del que lo cuida, del cuidador. O sea, es que no nada más hay enfermedad del paciente, sino que abarca todo su entorno. No sé, Marco, ¿tú no, qué pensarías sobre esto y qué consideraciones, bueno, también para mí y para los pacientes, de atender esta situación? Muy interesante la pregunta que hace el doctor Harold al psicólogo, porque sí, aparte de la enfermedad física, también está el daño emocional, que muchas veces es difícil cargar tanto el enfermo como los que están en su alrededor. ¿Le parece si después del corte continuamos con este tema? Ya son las 12 del mediodía, estás escuchando Pregúntale a tu médico. No. Vamos a la identificación legal de esta empresa radiofónica y también a nuestros amigos de redes sociales en Minamérica. Un saludo, no se vaya, continuamos. Permiso concedido. Ya no lo pide, Precisamente esa es la última pregunta que yo creo que con eso podemos regresar, es el impacto, ¿no? A veces decimos el enfermo, pero pues se enferman todos. Todos tienen insuficiencia renal y no me refiero al padecimiento, sino a los cuidados, a la alimentación, porque cambia la dieta para todos, cambia la rutina para todos. Sí. Yo creo que aquí también tiene mucho que ver respecto a lo que pregunta el doctor, la capacidad que tenga también el profesional en su trabajo emocional. No. O sea, tiene mucho que ver la parte que se desarrolla, la parte de la empatía, para poder acompañar a un enfermo y ser consciente de lo que está viviendo. Eso es muy importante, ¿no? Y de ahí después la parte del paciente, obviamente se le tiene que dar un apoyo, porque normalmente hay que sacarlos de escenarios trágicos. Eso es lo más importante. Y que empiece a tener actividades que lo puedan sentir que se integra nuevamente a su familia, a la sociedad, a todo lo que hace. Eso es muy importante, que el paciente se sienta útil. Eso es la parte medular de una rehabilitación. Pues sí, resulta muy importante lo que dice el doctor, pero el psicólogo, el licenciado en psicología Marcos. El fondo emocional juega un papel muy importante en la enfermedad, porque si el paciente se deprime porque sabe, entre comillas, está inútil ya porque sus riñones ya no le funcionan, emocionalmente cambia. Es un paciente que tiene... Sí, no, y sobre todo esta parte donde ya uno va a traer algo, por ejemplo, hablando yo he visto que traen su bolsa, pues para empezar, se toca la vergüenza. Ándale, la O sea, mirada de todos. exacto, entonces eso, O el catéter aquí. exacto, un parche. y Sí. y Ok. desafortunadamente, Ya está enfermo, ya está enfermo. O sea, es la curiosidad sí, de la claro, gente, ¿no? claro, Llega el te verlo morbo, ahí
El la, morbo. la parte del morbo. morbo de que no, a veces no lo podemos disimular, ¿no? Nos falta un poco de empatía en ese sentido. Ya vemos personas hasta que movemos el cuello y como que queremos ver más, ¿Y ¿no? cómo siente el paciente, no? Al ver Sí, Claro, impresionante claro. cómo el paciente recibe eso del verse que lo están analizando, ¿no? Entonces es una situación muy, muy incómoda. Yo viví una situación en lo particular. Yo tengo el diplomado en medicina del trabajo y estaba adscrito al servicio periférico de aquí de refinería. Me llegó un paciente con su bolsita de diálisis. Él estaba propuesto por el sindicato a un puesto de ayudante donde ya habían llegado a un arreglo de que iba a ir a estar en la bodega y ahí iba a estar tranquilo. Pero lo ve la gente, como usted dice, y les llama la atención y lo reportan. Entonces, esto se fue a un problema ya más serio. ¿Qué hacía ese trabajador ahí? Un trabajador transitorio. O sea, se le cerró las puertas, a mí me llamaron la atención, que por qué lo acepté en esas condiciones. Y lo que usted dice, el estado emocional. Si yo me hubiera puesto en el papel de la empresa, que es lo que es correcto, decirle, ¿sabes qué? Tú ya no estás en condiciones de laborar. Humanamente me puse a empezar en eso y yo me volé las trancas. Lo acepté. El paciente lo dejaron que terminara su contrato. A mí me llamaron la atención, por supuesto. No me rescindieron el contrato, simplemente me mandaban a otro lugar a donde ya no quise ir. Pero ¿por qué se discrimina al trabajador con insuficiencia renal? ¿Ya no está apto para laborar? Bueno, pone una situación muy particular, o sea, no es lo mismo trabajar en una industria donde pues dependen mucho las habilidades, ¿no? Hacer otras cosas, ¿no? O sea, digo, a lo mejor lo que haces, ¿no? Donde requieres, digo, por ejemplo, ser piloto de Fórmula 1 requiere muchas habilidades que muchos no tenemos, ¿no? Entonces, sí pueden reintegrarse. Yo me acuerdo un anuncio de Baxter, que es una empresa que... Ay, pues ya dije empresas, perdón. No se preocupe. No, Se lo vamos a cobrar no me al, cobran nada. Ok. Una empresa europea, digamos. Estamos como el de, no, eso No, esto no se puede decir. corte, corte. Ok. Una empresa de diálisis ponía una foto, un video donde un paciente, alguien que estaba en diálisis con un velero, atravesaba una parte del mar y regresaba. Eso hablaba de la autonomía de la diálisis que tú podías pues, estar y de la autonomía de un paciente. Obviamente, yo le decía, bueno, yo no sé velear, ¿no? O sea, yo no sé, cada quien tiene sus potenciales y sus limitaciones. Y eso tiene que ponerse muy bien el paciente. Y eso es muy importante lo que dices porque precisamente parte de la recuperación es parte de la actitud. Pero solamente el paciente sabe qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer. Muchas veces en la parte de sobreproteger a un paciente, pues también lo lleva a que su recuperación sea un poco más lenta o más tardía, ¿no? Entonces, Digo, ojo, no digo que los pacientes se vayan a meter al mar y no, todo no, porque no, tienen pero, sus cosas, pero sí, sí, sí pueden sí. hacer muchas actividades, sí pueden O sea, llevar su vida lo más normal así posible, es, ¿no? obviamente no te puedes exponer al sol igual, hay algunas cosas que sí no se pueden hacer, ¿no? Usted mencionó algo muy importante. Un paciente que se dializa o se hemodializa, ya no puede ir a albercas, ya no puede meterse al mar. Ok. Hay, por ejemplo, en hemodiálisis con catéter no, pero hay otras maneras ya cuando tienen un acceso que se llama fístula arteriovenosa, que es un proceso quirúrgico donde se conecta una arteria a una vena. Ahí no hay catéter, entonces se punciona la vena durante el tratamiento y ahí se va y los pacientes pueden meterse al agua, o sea, hay también dependiendo el tipo de acceso vascular que tengan, hay cuidados, hay sus restricciones y hay quienes pues pueden hacer otras cosas. Pues en verdad es un tema que nos da para 3, 4, 5 programas sin ningún problema, porque es un tema que abarca muchas áreas y que pues vale la pena enfocarla cada una de ellas. Ya son las 12:10. Hay preguntas, no sé si las comentamos y las vamos respondiendo.
Blanca del Río, que pues es nuestra fiel fans, nos dice, ¿cuál es la diferencia entre daño renal a insuficiencia renal? Pues Ok, bueno, ya es un poquito de semántica más médica clínica, ¿no? El daño puede diagnosticarse mediante algún marcador bioquímico, ya sea una creatinina, una alteración en el examen general de orina, o en un estudio de imagen, un ultrasonido, una tomografía y todo. Y la enfermedad renal crónica abarca todo lo que es el complejo de la enfermedad, que hay alteraciones vasculares, hay alteraciones metabólicas y hay alteraciones óseas, o sea, como la enfermedad renal crónica en su extensión, y esa sería la principal diferencia. Muy bien. Saludos al productor de este programa, al doctor Castañón, al doctor Fernando Castañón Leo, al gran pez Castañón, que está de vacaciones. qué raro. No, jefe de Estados Unidos. Saludos al gran pez. Él nos pregunta qué porcentajes de pacientes con insuficiencia renal son secundarias a malformaciones renales no detectadas en la infancia. Acuéstate a dormir, hombre. Afortunadamente son pocas. Estos son detectadas por el nefrólogo pediatra, principalmente, que son niños que presentan hematuria o sangre en la orina, ¿sí? Y ahí empieza una situación. Es complejo, ¿cómo se llama? Una enfermedad de alguna malformación. Desde el punto de vista hereditario, hay una enfermedad que se llama enfermedad renal poliquística, que esa, pues uno la trae de herencia, pero se manifiesta principalmente en la adultez. ¿Y qué tan común es, Doc? ¿Qué Pues, porcentaje hay de esas Es malformaciones? como la cuarta o quinta causa de enfermedad renal crónica, y prácticamente pone a familias completas en diálisis, ¿eh? Muy bien. Mariel Villanueva, Mariel Villanueva Izquierdo, muy buenos días. ¿Qué pasa cuando a un bebé le detectan hidronefrosis en uno de sus riñones? Ok, la hidronefrosis en general es una obstrucción al flujo urinario, y hace que el riñón se vea en un estudio como inflamado. Esa es hidronefrosis. Aquí se tiene que estudiar una situación obstructiva de las vías urinarias desde el principio, desde la parte donde está dilatada hasta el final. Esto es más de un urólogo pediatra, es lo que yo les pudiera Recomendar. ¿no? Recomendar. Nérica Marín nos comenta, buenas tardes. ¿A qué se debe la inflamación del riñón de un niño de 7 años? Soy nefrólogo de adultos. Sí. Ok, bueno, hablar de inflamación es un término muy amplio. Muy general. Ajá. La inflamación renal puede ser infeccioso, que es la más común, por una infección de vías urinarias, o por alteraciones inmunológicas que producen algo que se llama síndrome nefrótico, y son enfermedades que requieren una cultivos, la otra una biopsia renal, para ver si hay una inflamación que en términos generales se llama glomerulonefritis, y pues requieren un tratamiento dirigido allá, principalmente cortisona. No sé si esa es la entidad que pudiera tener la pregunta, pero sí hay varias enfermedades que pueden causar esta inflamación renal. Es un tema muy amplio. Bueno, pues ya no hay más preguntas. Muchos saludos. Y pues bueno, en verdad fue un placer hablar con el doctor Harold Ayala Palma. Pues doctor, sabemos que tiene su agenda súper ocupada, y en verdad muchísimas gracias por venir al programa. ¿Algo que quiera agregar? No, muchos agradecimientos a la invitación. Hace rato que no
compartía en la radio hace muchos años, y veo que es algo que me sigue gustando. Pues estará Y invitado más. sí, gracias. Pues eso, la situación de educación a la población en general es parte de lo que nosotros hacemos dentro de las actividades del médico, ¿no? Es muy importante dar el conocimiento. A veces hay cosas muy particulares de cada paciente que es muy difícil discutirlas aquí, pero las generalidades, la parte más básica, la parte de medicina preventiva, ver que estas situaciones afectan a un ser que no solo es un riñón, un corazón, ¿no? O sea, que es un ser biológico, psicológico y social, ¿no? Todas esas tres eh, partes que a veces no tomamos en cuenta y que pues no solo es el nivel de glucosa, el nivel de la presión arterial, es lo que come el paciente, la parte cultural, la parte de todo el ambiente que conlleva y que eso representa pues prácticamente un reto para nosotros los especialistas, que a veces nos pasamos pues apagando el fuego, ¿no? Yendo a terapia intensiva, yendo al paciente que realmente está en un asunto de vida o muerte y la parte preventiva, la parte de acercamiento es poco por las actividades, pero no, esta es una gran oportunidad para hacerlo y seguir con esa situación, esa ideología que debemos de tener desde el punto de vista médico. Muchísimas gracias. Marco, querido Marco, ¿algo que quieras agregar? No, pues muy agradecido. Gracias, Carol, por aceptar la invitación. Yo creo que todo el conocimiento que vienes a compartir es muy necesario. Agradezco que también estés atento a la parte psicosocial también y emocional de la persona. Creo que eso es muy importante. Y bueno, y agradecer, pues la verdad, venir aquí a compartir con ustedes es algo que yo disfruto mucho y es venir a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Hay algo muy importante y la verdad, tú te das cuenta en la calidad de la persona, del profesionista, en este caso el doctor Harold, en apoyarse en usted, porque no solo es lo psicológico, lo físico, lo que el paciente está, sino su entorno, porque él es un enfermo, pero también se lleva al baile a la familia, como dice, todo cambia. Y a veces necesitamos de un apoyo de alguien, no nada más curarlo, como dicen, con medicina, sino el apoyo, en este caso psicológico, es un pilar fundamental para tener calidad de vida de un paciente que tiene una enfermedad terminal. Y lo que cuenta aquí es la calidad de vida. No sé si tú deseas agregar algo más, Ulises. No, pues, en verdad, agradecerle mucho al doctor Hall. Yo al doctor tengo años que lo conozco y siempre ha sido un placer platicar con él, siempre los temas y cómo se apasiona con lo que habla, siempre ha sido admirable. Y pues gracias, y pues agradecerle a todas las personas que estuvieron atentos de esta información. Nos despedimos a nombre de la concesionaria de esta empresa radiofónica, la licenciada María Elisa Bravo Ortiz, de nuestro jefe de producción, el licenciado Héctor Irán Ercil Hernández, en cabina de controles allá de comunicador a Lemuel Jonathan Paredes Ríos, en la parte técnica, en el soporte de cámaras y micrófonos en redes sociales de Minamérica, al ingeniero Ernesto Castañeda Martínez. Gracias, ingeniero Ernesto, por la nitidez y la calidad. A nombre del productor de este programa, que está ausente, al doctor Fernando Castañón Leo, de la conducción a cargo del doctor Ulises Medina Toledo, del psicólogo Marco Antonio León Hernández. Muchísimas gracias, doctor Harold, y como usted lo dijo, espero que no sea la primera vez que esté con nosotros. La puerta está abierta de esta empresa para cuando se le requiera. Con gusto lo recibiremos. Una calidad de persona, como profesionista, lo admiro, y su calidad humana también, lo respeto. Muchas felicidades, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias. El último de sus amigos, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, le da las gracias y los invitamos para que la próxima semana estemos más en una edición más de Pregúntele a su médico. Ya son las 12:16. Hasta la próxima.